que los casos reales han andado por ese número, por todo el tema del subregistro que se ha estado dando. Nosotros proyectamos eso a finales de mayo. Entonces, según los datos oficiales y los datos de reconteo que se han hecho con los subregistros, pensamos que este modelo es muy bueno. Estamos hablando ahí de unos 19,000 casos infectados activos para inicios de septiembre. Y finales de septiembre estaríamos hablando ahí de alrededor de unos 48,000 casos activos a finales, ¿verdad? Pero eso no sería propiamente a partir de los casos oficiales, sino que sería como el estimado, ¿verdad? De lo que ha sucedido. Si regreso atrás, donde me decían sobre los números, acá para 15 días estaríamos proyectando alrededor de 28,000 casos activos dentro de 15 días. Casos acumulados, y casos activos estaríamos hablando de alrededor de 7,500, y tomando en cuenta de que los casos activos sí van muy en descenso, que eso es muy bueno, y el número de muertes estaríamos hablando de 900 decesos para dentro de 15 días, con la dinámica actual, ¿verdad? Los 48,000 para fin de mes son acumulados. Son acumulados, exacto. Y para dentro de 30 días, tomando en cuenta esta dinámica actual, ¿verdad? Estamos hablando de que para el 5 de octubre tendríamos alrededor de 30,000 casos acumulados con este método de series de tiempo. Y esto sí ya es a partir de datos oficiales, ¿verdad? O sea, lo otro que presenté eran ya modelos matemáticos muy estrictos, que estarían casi que siendo como los casos reales a partir del subregistro. Y los decesos estaríamos hablando para dentro de 30 días de unos 1,000 decesos, a partir de datos oficiales en este caso. Y los casos activos, sí, ¿verdad? Eso es una muy buena noticia porque va muy en descenso. Estaríamos hablando de alrededor de 5,000 casos activos para el 5 de octubre. Eso sería lo que yo aportaría, y adelantar que lo otro que hemos hecho es que ya trabajamos de manera conjunta con el compañero Luis Castillo, que es del Sistema de Información Geográfica de la Escuela de Física, y entonces tomamos todos los datos a través de series de tiempo de los departamentos, casos acumulados, y los municipios de la zona metropolitana de El Salvador, y entonces tomamos las series de tiempo, la extrajimos, ahí estuvimos haciendo un poco de trabajo de hormiga, y entonces nosotros hemos hecho pronósticos para cada departamento y para cada uno de esos municipios, y entonces hemos tomado una técnica propia de sistemas de información geográfica, que es pintar los mapas predictivos, y entonces los mapas predictivos nos van a avisar o dar ahí con la técnica del semáforo, ¿verdad? Una alerta de cuáles van a ser los departamentos o municipios que puedan estar en un alto riesgo de contagio. ¿Ustedes consideran que es una segunda ola? Sí, porque efectivamente, si te fijas acá en la gráfica, en agosto 9 fue el pico de la epidemia, y luego que les decía, no hubo un descenso así muy asombroso, de hecho estadísticamente no sostenido. Esto caso unos pronósticos estadísticos, está incluso fuera de los límites, y sí ya se mira la segunda ola, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿ustedes cómo interpretan desde el último pico de la pandemia, cómo interpretan el descenso de la curva? Porque estamos revisando curvas de otros países nosotros, y El Salvador es el único que la curva se vino hacia abajo sin tener otros repuntes pequeños o mesetas, como le dicen, sino que fue un descenso. ¿Cómo se puede interpretar eso? Estadísticamente no es sostenible, ¿verdad? Aquí están los pronósticos y están dibujados los intervalos de confianza. Los casos reales están fuera de los intervalos de confianza. Aquí estaríamos hablando que con una probabilidad de 0.98, estadísticamente los datos deberían de estar dentro de esta banda de confianza, pero los datos reales están fuera. Perdón, a efectos de audio, si nos podría repetir lo que usted nos hablaba de las proyecciones dentro de 15, 30 días y en octubre, para tenerlo un poco más claro y podérselo explicar nosotros. Ok.
Bueno, aquí hemos hecho, con la dinámica actual, nosotros hemos hecho pronósticos para 15 días, y entonces para 15 días los pronósticos de casos acumulados con este método de series de tiempo, estamos hablando ahí de 28,000 casos, con una cantidad de recuperados de alrededor de 20,000 casos, y con una cantidad de casos activos, esto sería para el 20 de septiembre, de unos 7,500 casos activos, con una cantidad de decesos para el 20 de septiembre de alrededor de 900, ahí muy cerca de 900, y luego para los 30 días estaríamos hablando del 5 de octubre, alrededor de 30,000 casos activos, una cantidad de recuperados alrededor de 23,000, y el pronóstico de casos activos, eso es muy bueno, esos pronósticos, porque nos hablan ahí alrededor de unos 5,500 casos activos, es decir, y eso es importante, ¿verdad? Porque es el tema de la capacidad hospitalaria del país. Y los decesos sí estarían alrededor de 1,000 decesos. Perdón, ¿los 30,000 son activos o acumulados? Esos son acumulados. Los activos estamos alrededor de 5,500 para el 5 de octubre. Entonces, estos pronósticos son muy buenos porque esto tiene que ver con la capacidad hospitalaria, ¿verdad? Es decir, tomar decisiones y estar listos en base a estos pronósticos. Entonces, yo voy a dejar al maestro Luis Castillo, les introducía eso, él va a presentar lo que hemos hecho en estos municipios y en estos departamentos con la técnica del semáforo, y aquí subrayar, ¿verdad?, que el Centro de Modelamiento Matemático y Sistemas de Información Geográfica no ha hecho ningún estudio que mida el impacto de ninguna estrategia focalizada, ¿verdad?, que haya sido llevada por alguna institución. Nosotros no hemos medido ese impacto, ¿sí? Entonces, Perdón, si ya estamos en la segunda ola, según las proyecciones, ¿cuándo podría estar finalizando? Ok, esa pregunta quizás la explicamos con este modelo. Más o menos la epidemia incluso aparece en datos hasta el otro año. Ahí a finales de noviembre estaría ya un descenso muy pronunciado, pero incluso eso obviamente depende mucho de la disciplina, ¿verdad? Depende mucho de la disciplina del país y de todas las personas, y obviamente que depende mucho de las medidas pues que se tome como autoridades del país, ¿verdad? Y esa proyección es sin cerrar la economía. Esta proyección, si te La de fijas, noviembre, sí, esta proyección, si te fijas, es tomando todas las medidas de cuarentena que han existido, incluso hemos tomado en cuenta algunos eventos que nosotros consideramos que aumentaron la dinámica de la epidemia, como es, por ejemplo, el efecto CENADE, que hubo una gran afluencia. Eso nosotros lo hemos considerado acá. Si te fijas, aquí está en nuestra función, que es la que dinamiza nuestro modelo, y luego pues le hemos puesto ahí apertura completa desde el 9 de agosto, es decir, ahí hemos considerado que la gente se mueve libremente. Entonces, para finalizar, ¿verdad?, lo que estaba diciendo, lo que va a presentar el maestro Luis Castillo no es que sea un estudio que mida el impacto de alguna acción focalizada en algún municipio, ¿verdad? No es eso, sino que solo son predicciones y a partir de los casos, de los datos reales acumulados, ¿verdad?, que hemos presentado. Solo una consulta más. Usted decía que estadísticamente no es sostenido el descenso que hemos registrado en los últimos días. Matemáticamente no es posible que tengamos una reducción de casos de COVID sin haber aplanado la curva. Efectivamente, lo que nosotros hemos visto en este modelo predictivo, lo vuelvo a explicar brevemente. Nosotros tomamos todos los datos históricos hasta el 9 de agosto y en base a eso hicimos proyecciones con este modelo de series de tiempo. Las predicciones deberían de moverse en este intervalo en este intervalo que muestro acá. Son las líneas negras, serían los límites superior e inferior respectivamente, y la línea verde son las predicciones, con una probabilidad arriba del
del 90%, los datos deberían de moverse dentro de ese intervalo. Estoy en representación del decano de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, Mauricio Hernán Lobo Córdoba, que no nos pudo acompañar hoy debido a algunas tareas importantes. Soy actualmente el director del Centro de Modelamiento Matemático y hemos estado trabajando modelos matemáticos y estadísticos para modelar numéricamente los aspectos de la epidemia COVID-19. Tengo el agrado esta mañana de iniciar esta ronda de conferencia de prensa presentando al maestro Walter Campos, también compañero del Centro de Modelamiento Matemático, y al compañero Luis Castillo de LabSIC, el cual es un instituto también dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Estamos satisfechos del trabajo que se está haciendo, poderle mostrar productos, resultados a la población salvadoreña, específicamente cumpliendo con la proyección social que hay que realizar a nivel de Universidad de El Salvador. Les agradezco por haber venido y darnos este espacio y los dejo con las proyecciones que va a mostrar nuestro compañero Walter Campos. Gracias. Buenos días a todos. Solamente para introducir un poco la presentación del maestro Walter O'Donnell Campos, comentarles que él es investigador del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de El Salvador, también es catedrático de la Escuela de Matemática de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, licenciado en Matemática, maestro en Estadística y Business Intelligence, certificado experto en Minería de Datos y Data Analysis. Actualmente funge como investigador del Centro de Modelamiento Matemático y también como referente de la Universidad de New York. Y es miembro de la Comisión de Investigadores Finales. En esta oportunidad nos va a hablar sobre el análisis a través de series de tiempo de El Salvador ante la reapertura del país. Buenos días, un gusto que puedan atender esta plática de investigación y proyección social de parte de la Universidad de El Salvador. Hago un saludo a las autoridades de la Universidad de El Salvador, el señor rector, el señor vicerrector, y un saludo al señor decano de nuestra Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Nosotros hemos estado trabajando modelos sobre la reapertura del país. Entonces, básicamente yo voy a hacer esta presentación que se está proyectando. Nosotros lo que hicimos es que tomamos el pico de la epidemia en nuestro país. Eso fue el 9 de agosto, y entonces tomamos todos los datos históricos hasta el 9 de agosto y hicimos proyecciones con el método de Box-Jenkins de series de tiempo. Proyectamos para los siguientes días y los comparamos con los datos reales. Entonces, lo que nosotros encontramos es que graficamos los intervalos de confianza por donde podía ir el número de contagios, tomando en cuenta y en consideración que ese ya podría haber sido el máximo, y entonces ya iba a ir en bajada. Entonces los datos reales están por debajo incluso del límite de confianza inferior. Ustedes lo pueden ver acá en la proyección. La línea verde sería la predicción y las líneas negras serían los intervalos de confianza, y la línea azul son los datos reales, cómo se ha evolucionado la epidemia en esos días que se comparan. Entonces se comparan las predicciones con los datos reales. Seguidamente nosotros, bueno, aquí decir que los intervalos de confianza son con 3 desviaciones estándar, más o menos 3 desviaciones estándar. Aquí se grafica con lo mismo, con más o menos 2 desviaciones estándar. Los casos reales están por afuera de los límites de confianza. Entonces ha sido una bajada así muy asombrosa, y luego ya tenemos, por así decirlo, como el inicio de la otra ola de la epidemia. O sea, aquí está la curva, y con eso lo que hicimos es que tomamos los casos acumulados. Mi persona le ha estado dando seguimiento a todos los países referentes de
de la epidemia en el mundo: España, Estados Unidos, China, Ecuador, México. Aquí hay una imagen donde están todos los países centroamericanos. Sí, le hemos estado dando seguimiento a eso durante toda la epidemia. Y entonces algo que nos llama la atención es que, digamos que la curva de casos acumulados sí tendía a aplanarse, y en comparación con los otros países, siempre que se aperturó la economía en estos países, la curva prácticamente sí ya estaba aplanada. Entonces nos llama la atención de que en nuestro país, a pesar de que sí la curva se proyectaba para ser aplanada, en estos días, con los nuevos repuntes que se han estado dando, ya se ve de nuevo un ascenso en la curva acumulada. Aquí están las proyecciones para 15 días. La sombra que se mira ahí son los intervalos de confianza por donde debería de irse moviendo. Entonces, es algo, la verdad, preocupante, ¿verdad? Y es un llamado de atención a la población, obviamente, para mantener siempre las medidas estrictas, ¿no? Porque no es que el virus haya desaparecido, porque se haya aperturado la economía en el país o se haya abierto completamente el país. Entonces, si nosotros lo comparamos con los otros países, ese sería un dato relevante, ¿no? En los otros países se abrió el país cuando ya la curva acumulada se había aplanado. Entonces, subrayar, ¿verdad?, que sí se apuntaba a que la curva acumulada se aplanase. Sin embargo, con los últimos datos se proyecta para seguir creciendo. Aquí está graficado 15 días. Ahora, algo sí muy relevante es que los datos sobre casos activos, esos sí van muy a la baja. O sea, aquí la curva roja son los pronósticos para casos activos, y entonces eso sí va muy a la baja, y además también alegra mucho de que los pronósticos para casos recuperados también va muy en ascenso. Entonces, los casos activos hay que tomarlos en cuenta de que son los casos reales menos los casos recuperados y menos los decesos. Hay otro resultado importante que hay que subrayar, son los decesos, que es la curva aquí negra. Entonces, estamos proyectando para los otros 15 días alrededor ya casi de 900 muertes, a pesar de que los decesos siempre han ido ahí alrededor de un promedio de 10, siempre han ido en ascenso. Entonces no se visualiza ahí que se estabilice también el caso de los descensos. Ahí están los cuadros con las predicciones. Aquí proyectamos para 30 días con los casos reales acumulados, y entonces todavía se subraya más, ¿verdad?, lo que les mencionaba. No se proyecta para que la curva acumulada sea aplanada. Entonces, o sea, ese es un llamado para la población también. Eso más o menos sería lo que tendríamos así de proyecciones con ese método. Nosotros utilizamos un método para predecir. Hicimos esto en mayo. Sí, lo hicimos, creo que a finales de mayo, con un grupo de estudiantes que yo tengo en tesis, y proyectamos. Este sí ya es un modelo muy real, porque tomamos en cuenta todas las medidas de cuarentena que se establecieron en el país para medir el impacto, ¿verdad?, sí, de las cuarentenas. Si ustedes se fijan acá en esta función seccionada, hemos tomado en cuenta todas las medidas de cuarentena, y en base a eso hemos generado los modelos, ¿sí? Y entonces este modelo nos decía de que justamente el descenso de la epidemia iba a andar ahí a inicios de septiembre, que es la curvita, la línea verde acá, inicios de septiembre, y la curva acumulada se estaría dando su descenso propiamente, según este modelo, a finales de septiembre. Pero insistimos, ¿verdad? Si se fijan, este modelo depende mucho de la interacción de la población. Entonces, acá nosotros le hemos puesto a esto una serie de funciones matemáticas y estadísticas que lo vuelven muy real, y hemos jugado mucho ahí con la cantidad de población que se podría estar en interacción. Si se fijan aquí, incluso tenemos las aperturas que se dieron, intermedias, estrictas, y las aperturas así completas, ¿verdad? Entonces,
que es posible si nos van dando porcentajes o datos, porque lo Ah, hemos proyectado, ok. pero no lo tenemos en audio. En este caso estamos hablando de que los casos activos iban a estar alrededor de 19,000, con nosotros consideramos, y entonces los datos reales han ido aceleradamente muy hacia abajo y si se fijan fuera de esas bandas de confianza. ¿Cómo se interpretaría eso entonces? El gobierno no estaría dando los datos fidedignos. No, nosotros no podemos asegurar eso, ni confirmarlo, ni desestimarlo, pero lo que sí podemos decir es que estadísticamente debió haberse movido, tomando en cuenta de que el 9 de agosto fue el pico, más o menos la epidemia del descenso debió haber venido acá, sobre todo de los casos pronosticados, que es la línea verde, y el límite inferior, que es esta línea negra, debió haberse movido por acá. Muy amable.